Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. Vamos a entrar en un tema que está generando mucha disputa dialéctica y también acusaciones de ida y vuelta de un lado para el otro. Y esto tiene que ver con la situación de los inmigrantes cubanos que realmente están ocupando los titulares de los medios y también de la gran preocupación de la sociedad cubana que vive aquí en Miami. Fíjese que esta situación está en plena ebullición. Más allá de los 40.000 cubanos que se dieron a cruzar el mar o a salir de Cuba de cualquier manera durante el 2015, tenemos la situación de 8.000 cubanos que están varados en Costa Rica, más unos 1.000 que se estima que están en Panamá. La situación, por supuesto, amerita para la preocupación y amerita para la discusión. Hay otros temas también que vamos a tratar con el profesor Frank de Varona, escritor, periodista, tiene más de 22 libros en su haber, es experto en relaciones internacionales y tengo mucho gusto en saludarlo y darle la bienvenida. Frank, bienvenido, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, Agustín, ¿cómo te encuentras tú? Muy bien, muy bien. Tratando de seguir la ruta que está generando esta polémica, estas discusiones y este verdadero drama que viven muchos cubanos que quieren salir de la isla, buscar un nuevo refugio, un nuevo lugar donde se puedan expresar con libertad, donde tengan un horizonte de crecimiento personal, de desarrollo profesional. Bueno, esta gran lucha que ya lleva más de 50 años, es increíble que no se encuentren soluciones, Frank. Así es, 57 años de la peor tiranía de las Américas, la más larga de todas. Una misma familia gobernando un país 57 años. Bueno, esto ahora también hay que agregarle este debate que se ha hecho sobre la ley de ajuste cubano. Hay algunos que dicen que hay que cambiarla, otros que hay que eliminarla. El gobierno, la Casa Blanca, dice que no la va a cambiar. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, existe un gran problema con la ley de ajuste cubano, que por supuesto se hizo en los años 60, cuando Lyndon Johnson era el presidente, porque en ese momento salían muchos cubanos yendo a la tiranía de Cuba. Pero lo que ha resultado a través de los años es que muchos de los que están viniendo ahora no vienen por razones políticas ni porque son perseguidos por el gobierno, vienen por las mismas razones que millones de personas quieren venir a Estados Unidos simplemente por razones económicas. Entonces, aparte de eso, que muchos países de Latinoamérica, o casi todos, piensan que por qué tienen este privilegio los cubanos y no lo tienen los centroamericanos y los latinoamericanos o suramericanos, y crea rencores. Hay un artículo en el periódico de hoy, casualmente, que dice eso mismo. Aquí está una foto de unos cubanos que ya llegaron a México, y abajo, como ves, el titular del periódico dice claramente: privilegios de cubanos causan hondos rencores. Aquí cita el presidente de Guatemala, que dice han deportado 190.000, han deportado 190.000 guatemaltecos en los últimos 2 años, y entonces, ¿por qué los cubanos llegan aquí y apenas cruzan la frontera, los deja que se queden en Estados Unidos? También Cuba se ha aprovechado, porque Cuba es un país malvado con los hermanos Castro, para meter aquí cubanos que vienen a robarle a las compañías estadounidenses, vienen de Cuba, cruzan la frontera, sacan un montón de tarjetas de crédito, ordenan un montón de cosas, no le pagan a nadie, hacen fraudes de Medicare, de Medicaid,
hacen y entonces regresan a Cuba y dejan, no pagan las deudas que tienen y se van a vivir a Cuba y han estafado aquí a muchos negocios. Y también algo todavía peor, están viniendo personas aquí, el periódico de Orlando, el Sun Sentinel, hizo una investigación periodística excelente y demostró que había muchas personas de más de 65 años que venían aquí. En cuanto llegan aquí, se les da a personas de más de 65 años sin haber trabajado un solo día en esta nación, se les da $733 de pensión del Social Security sin haber trabajado un día en esta nación. Se les da sello, se les da también, a algunos se les dan hasta vivienda gratis y se les da también el Medicare, el Medicaid, al mismo tiempo se lo dan. Algunas de estas personas al año y un día, cuando ya son residentes permanentes, se van a vivir a Cuba y algún familiar de aquí Y a les recibir manda su cheque todos los meses en Cuba. en Cuba y reciben la pensión de Cuba, que por supuesto es una miseria. Y antes, cuando tú te ibas de Cuba, te confiscaban tus propiedades, las casas ya no lo están haciendo. Entonces estas personas vienen aquí al año y un día, regresan a Cuba y se le está mandando una pensión. Eso es fraude. Eso le está costando a nosotros los contribuyentes billones de dólares, porque son miles de personas que están haciendo esto. Bueno, quizás no miles que hagan esos fraudes, ¿no? Pero entre los que roban de Medicaid, que roban con las tarjetas de crédito, Pero personas Frank, no te equivocas tanto, ¿eh? sí. Yo creo que son más de miles porque al cabo de toda esta historia larguísima, tan triste, donde tantos cubanos han llegado aquí con buenas intenciones y con las otras, evidente son más de miles Bueno, los que y han también estafado a tienes este una país. cosa, si una persona es un refugiado político, como fui yo, que fui a combatir a Cuba a los 17 años, me metieron 30 años de cárcel, serví 2, yo no puedo regresar a Cuba. Yo de verdad soy refugiado político. Si yo regresara a Cuba me fusilan, porque sigo atacando el régimen Ujú, sanguinario de los hermanos Castro. Estas personas que llegan aquí, que dicen que son ujú. refugiados, si tú eres perseguido político, como tú al año y un día vas a regresar al país que te persigue. O sea, están violando la Ujú. intención de la ley, que es ayudar a un refugiado. De por sí ya Cuba recibe 20,000 visas al año de lotería y cualquiera que quiera venir a Cuba sin ser perseguido, simplemente quiere venir aquí a una vida mejor, puede solicitar estas visas de lotería que le llaman y todos los años entran 20,000 personas legal. Si tú de verdad eres un prisionero que te sueltan de la cárcel, eres un opositor del gobierno que te hostigan, hay manera de que tú entras como perseguido político y te dan visa por eso. Cualquier prisionero de Cuba que quiera venir aquí se Ujú. acepta y se debe seguir aceptando porque este es el país de la libertad. Pero todos estos cientos de miles que están llegando, que vienen por razones económicas, no vienen porque son perseguidos políticos, algunos de ellos han sido opresores. Y si tienes más de 75 años, Ujú. te dan 700. Mi madre trabajó en este país 50 años, mi suegra igual. Las pensiones de mi suegra, que vive todavía 86 años, es apenas $600. Mi madre nunca cogió más de 600. Estos que llegan de Cuba le dan Y, y trabajó toda la vida, hizo sus todas las aportes y leyes de este cumplió país con todas las trabajando, leyes de pero no todo. ganaba mucho dinero y la pensión era pequeña. Entonces, y de contra, tenemos esbirro, tenemos un general que hizo un artículo hace mucho, que lo tienes tú, que le llamé el artículo, opresores de Cuba Ajá. reciben asilo y beneficio bajo la ley de ajuste cubano. Un general de Cuba, Te Reinaldo refieres a Peguero Reinaldo Pernas, Peguero. un general de Cuba que Sí. oprimió a muchísima gente en Cuba, Ujú, que un esbirro de Cuba ujú. está viviendo en Hialeah felizmente. Telemundo hizo un reportaje de este señor, este opresor general de Cuba, retratado con Fidel Castro, propone a Fidel Castro para el Premio Nobel de la Paz, al asesino en serie que es Fidel Castro, que es responsable por 15,000 cubanos que han sido fusilados, hombres, mujeres y niños, responsable por 300,000 personas que han sido presas en Cuba y unos 80,000 que se han ahogado tratando de llegar aquí por el estrecho de la Florida. Y entonces este opresor pues vive felizmente en Hialeah, recibe esa pensión de $733, un esbirro, un opresor. Y entonces nosotros que somos los oprimidos, que hemos pagado los impuestos todos estos años, con mi dinero, porque yo soy un contribuyente igual que tú, igual que todos los que vivimos aquí, le estamos dando a este esbirro esa cantidad de dinero. Y conozco otro piloto de Cuba, como este general que recibe también pensión de Cuba, de las Fuerzas Armadas de Cuba, que vive felizmente en Chicago y que fue un piloto y su yerno me hundió el barco en la bahía de Cochino
el general de división Enrique Carreras Roldán. Su hija vive felizmente en Chicago con el marido que era piloto, recibe el marido la pensión de $733 y el suegro, general de división de Cuba, condecorado por Fidel Castro, me hunde el barco a mí, el Houston, donde yo iba, que por poco me ahogo, me mató a 26 personas del batallón 5, donde yo participé en la brigada 2506, hundió el barco donde iba mi hermano, el Río Escondido, gracias a Dios mi hermano ya había desembarcado. O sea, estos opresores o los hijos de ellos o los yernos están llegando aquí, reciben pensión de las Fuerzas Armadas de Cuba y le damos $732. ¿Cómo eso es posible que esté pasando? Esto es una vergüenza. Y por supuesto, los mismos cubanos americanos que están en el Congreso, Ileana Rosletti y Carlos Curbelo, gente así, han denunciado esto, que el gobierno tiene que hacer algo para evitar este fraude que nos está desangrando la economía, porque son millones y millones de dólares que están robando, y cuando los van a coger, vienen aquí, abren clínica, empiezan a biliarle dinero al Medicare, al esto, y entonces cuando reciben 50 millones los van a investigar, y cogen un avión y se van a Cuba. Y el dinero se lo depositan al Banco de Cuba en Canadá. O sea, es un robo planeado por los servicios de inteligencia de Cuba y por los hermanos Castro, y por eso que muchas personas, incluyéndome a mí, y que pertenezco a la Junta Patriótica Cubana, pertenezco a la Brigada, un montón de organizaciones anticomunistas, queremos que esta ley se elimine o se cambie drásticamente. Ahí difieres con lo que pide el representante Curbelo y también Ileana Roslettinen. Tú quieres que sea sí, ellos quieren la ley. Cambiarla. Por ejemplo, Curbelo quiere que cualquier persona que entra aquí y se acoja a la ley no pueda regresar a Cuba en 5 años. Porque en 5 años ya se hacen ciudadanos. A ver qué ciudadano, por supuesto, puede regresar a Cuba. Y entonces, pues quiere cambiarla. No, pero yo estoy que se elimine, porque los abusos son enormes y es injusto para el resto de Latinoamérica que le den que el 90% de los que están llegando o 95% vienen por razones económicas, igual que quieren venir los millones de Latinoamérica a tener un mundo mejor en este país o de otras partes del mundo. ¿Y por qué se le da este beneficio a los cubanos? Que no vienen por razones políticas, porque si vinieran por razones políticas se le da la visa de refugiado y le dan también las 20,000 visas al año de la lotería que te expliqué. Así que esta ley ya no tiene sentido y además, mira, salen 14,000 vuelos cada semana a Cuba de estos recién llegados. Muchos van a Cuba a hacer negocio, compran aquí piezas de automóviles, las venden en Cuba, de allá traen cuadros, los venden aquí, algunos van a Cuba 10 veces al año. No es que vayan a ver una hermana enferma, la mamá que tiene cáncer. Por supuesto, esa gente deben ir a ver a sus familiares enfermos. Pero muchos van a Cuba de vacaciones. Van a Cuba a recibir asistencia médica de Cuba. A ver a un dentista que le arregle, que están caros los dentistas aquí. Entonces, van a Cuba a beneficiarse o a hacer negocio. Y es injusto que esté pasando esto. Pues si tú eres refugiado político, de verdad, y un país está perseguido, ¿cómo tú vas a regresar al año y un día como si no hubiera pasado nada? Es un fraude y esto lo han destruido los mismos cubanos. 14,000 vuelos cada semana, que enriquece, por supuesto, la tiranía, porque le cobran una barbaridad cuando llega a Cuba, le cobran el pasaje carísimo, porque cada pasaje que se compra a Cuba, parte de ese dinero va al gobierno cubano, a la tiranía de Cuba. Sin duda, sin duda. Frank, me gustaría, para hacer un paneo rápido de distintos temas que tienen que ver con Cuba, me gustaría preguntarte cómo estás viendo este proceso iniciado por Raúl Castro y el presidente Obama, ya lleva más de un año, donde se habla de tantas inversiones, donde hay empresarios que quieren llegar a Cuba, funcionarios políticos incluso de Estados Unidos que también van a Cuba a investigar, a observar qué posibilidad de negocios hay. Y por otro lado uno ve que el ciudadano cubano regularmente gana entre 20 y 30 dólares mensuales. ¿Qué posibilidad de hacer negocios ciertos hay en Cuba? ¿Y cuál es la razón de tanta efervescencia, de tantos intereses, por lo menos declamatorios? Bueno, las corporaciones, las multinacionales de Estados Unidos quieren ir a Cuba a invertir dinero, Cuba no le va a comprar nada a Estados Unidos porque Cuba está pobre, los cubanos son miserables, pero si ellos establecieran fábricas
en el puerto de Mariel, que ya ha sido preparado Perfecto. para eso mismo, y algunas ya compañías europeas están ahí. Entonces pueden usar la mano de barata, como tú mencionaste, el obrero cubano gana entre 20 y 30 dólares al mes, y entonces pueden usar esa mano barata donde no hay sindicato, donde no hay protección para el obrero, e inclusive tienen que darle parte de ese dinero al gobierno, porque son como esclavos. Pero eso sería permitido, pero eso sería permitido por el gobierno cubano, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Argentina, en Venezuela, en otros lugares del mundo hay médicos cubanos. Esos médicos cubanos ganan en dólares, pero quien cobra es el gobierno, que luego les canaliza pesos cubanos, que los deja, bueno, sin recursos a los pobres médicos. Esto va Sucede a hoy en suceder día. seguramente también con Cuando, los trabajadores cuando unos que están en españoles la invierten en isla. Cuba en un hotel, le tienen que dar al Entonces, gobierno cierta cantidad de dinero por cada empleado y el empleado le da una miseria. Eso viola las leyes de las Naciones Unidas de Trabajo. Inclusive eso es como si fueran entonces, lo del médico, eso se llama tráfico humano. Cuba manda médicos por todas partes del mundo. En los países africanos les cobra al país africano donde no hay médicos $5,000 por cada médico que le manda. Le dan al médico cubano $200 al mes y el gobierno se queda con el resto. Eso es como en la época de la esclavitud. Yo tengo esclavos y te los presto a ti. Eso se llama tráfico humano. Y este presidente tan descarado, con Cuba haciendo eso, no solamente con médicos, con enfermeros, con músicos, con todo tipo de personas que puedan ellos ganar dinero, quita a Cuba del tráfico humano. Es uno de los países peores que participan. Eso se llama tráfico humano. Y lo prohíben las Naciones Unidas, las leyes de aquí. Y Obama quitó a Cuba del tráfico humano, quitó a Cuba de la lista de los países terroristas, a pesar que Cuba sigue con el terrorismo, le da asilo político a asesinos que han matado a policías aquí, que han robado aviones, viven felizmente en Cuba. O sea, todas las concesiones unilaterales que Barack Obama le ha dado a Cuba, quitarlo de la lista terrorista, quitar la lista del tráfico humano, normalizar las relaciones, todo ese tipo de cosas, Cuba no ha dado absolutamente nada a cambio de todas esas concesiones vergonzosas que ha hecho este presidente y al contrario, Raúl Castro demanda más concesiones. Por ejemplo, quiere que quiten a Radio y TV Martí, TV Martí, que manda información a Cuba que los cubanos no pueden oír, quiere que quite lo que queda del embargo, quiere que devuelva la base naval de Guantánamo y en este momento Barack Obama está sacando todos los presos más malos de Guantánamo, que el 30% cuando lo soltamos vuelven a pelear contra nosotros y lo está vaciando Guantánamo y lo que quiere Castro es que le dé la base a Guantánamo y se la da a Rusia. Entonces vamos a tener submarinos rusos, barcos rusos, ya se han firmado tratados militares y navales con Rusia, con China, así que vamos a tener los rusos y los chinos enemigos de Estados Unidos a 90 millas en Cuba viviendo felizmente. Tenemos un presidente que todo lo que ha hecho con Cuba es empeorar la seguridad nacional de esta nación, porque ahora mismo, como hablamos antes que saliera el programa, Cuba ha recibido un misil de Estados Unidos, lo más moderno que tenemos, y nadie sabe cómo llegó a Cuba. Y se mandó a España rota para que en la OTAN hicieran ejercicio, entonces lo iban a devolver a otra vez a Estados Unidos y acabó eso en Cuba. ¿Y cómo es posible? Además hay que agregar que Estados Unidos viene reclamando recuperar el misil que está en Cuba y resulta de que Cuba lo primero que hace es negarle la posibilidad de enviarle el misil y además, bueno, Estados Unidos tiene sospecha de que Cuba pueda compartir el Con know-how China, con Rusia y con Corea de del este Norte. Eso es lo que dice misil el propio con gobierno China, americano. con Corea del Norte o con Rusia. Una amenaza a la seguridad nacional y O no sea, eso solamente es una eso. verdadera El propio amenaza, gobierno ¿verdad? está preocupado que Cuba va a hacer eso. Entonces, si Cuba está trabajando con Corea del Norte, con China y con Rusia, en contra de los intereses nacionales de este país, de seguridad nacional, el mismo gobierno lo dice ahora, que está preocupado. No, el primer día que llegó ese misil a Cuba, ya lo tienen los países enemigos nuestros. Y Cuba no se lo da de gratis, se lo vende por dinero. Cuba no regala nada gratis. La mafia le dio a Cuba en 1959 el State of the Art Surveillance Equipment, lo más moderno para escuchar, que la mafia se lo robó al Pentágono.
se lo dio a Cuba nada menos que Ruby, el que mata a Obama, que trabajaba para la mafia en Dallas y reportaba a Sam Giancana en Chicago, se lo vendió a Cuba para que Cuba entonces pudiera espiar a los cubanos, y Cuba se lo vendió a la Unión Soviética. O sea, todo el daño que le ha hecho Cuba a esta nación. Yo escribí un artículo hace mucho que hasta el Fidel Castro y la mafia y algunos agentes rusos de la KGB fueron los que mataron al presidente Kennedy. Eso lo he dicho públicamente, lo he escrito, lo he dicho en conferencias. O sea, este país le está dando un país, no hay país del mundo que haya matado a un presidente americano, y lo hizo Fidel Castro, mató a Kennedy. ¿Y cómo es posible que, borrón y cuenta nueva, todo el daño que la tricontinental que estuvo en Cuba en 1966, La Habana se convirtió en el centro terrorista del mundo? Ahí recibieron delegaciones de terroristas de Asia, de África, de Medio Oriente, de Latinoamérica, y estuvieron entrenando todos esos terroristas a través de todo el mundo, no solamente de la FARC de Colombia y de los montaneros de tu país, no, todos, los tupamaros de Uruguay, todos los sandinistas, todos esos comunistas se entrenaron en Cuba, el Yasser Arafat, la isla de Pino, todo eso fue en Cuba, y ese daño enorme estamos recompensando a ese país que le ha hecho el daño más grande, no solamente a Estados Unidos, se lo ha hecho. ¿Cuántos muertos no hubo en Guatemala por las guerrillas que Cuba entrenó? En El Salvador, ¿cuántos muertos hay en Colombia con las guerrillas de la FARC y la otra LND, que también se entrenaron en Cuba? Miles de muertos. El daño que ha hecho Cuba es un cáncer al mundo entero. Mandó 50,000 tropas en Angola, tropas en Etiopía, tropas en Somalia, tropas en Libia, en Siria, en Siria. En una de las guerras con Israel, habían 5,000 tropas cubanas peleando con los terroristas de Hezbollah en Siria. Todo eso lo ha hecho Cuba, y ahora Cuba va a ser nuestro amigo. Ahora vamos a darle oxígeno a esa tiranía para que no se caiga, mandándole turistas americanos, que es básicamente lo que quiere Raúl Castro, que vayan a sus hoteles del gobierno, que usen la gaviota para moverse en avión, que es del gobierno, que cojan las voces de turismo del gobierno, y todo eso enriquece esta tiranía para que no se caiga más nunca. Bien. Frank, realmente eres un libro abierto, conoces a fondo la historia de estos 57 años y muchos más, por supuesto. Tus experiencias han sido una muestra de esta crueldad que ha operado el gobierno de Cuba, y que a esta altura del partido, 2016, todavía siguen teniendo la fortaleza de presionar al gobierno de Estados Unidos. Es increíble. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Frank, seguramente renovaremos este diálogo en cualquier momento. Un gran abrazo. No, gracias a ti. El profesor Frank de Varona, escritor, periodista, lleva más de 22 libros en su haber, realmente una verdadera biblioteca la que puede poblar con sus ejemplares. Frank de Varona es experto en relaciones internacionales, como se ha podido comprobar, un hombre que no solo conoce por sus propias vivencias, sino un estudioso de esta situación de Cuba. Vamos a dar una vuelta de página, volvemos enseguida, seguimos. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.